Y bueno, algo que nos interesa mucho en Univerpresarios es precisamente escuchar el sentir de la gente. Y por ello salimos a las calles a preguntar si la gente está pues interesada e informada respecto de la reforma fiscal. Y esto fue lo que nos comentaron. Se supone que ahorita con la nueva reforma se tiene que pagar más. Entonces realmente ya no sabemos si nos va a dejar ganancia o ya no. Porque vamos pagando una cuota y vamos viendo nosotros también nuestras ganancias. Ya dejamos de ser repeco y ya hacemos otro régimen y hay que pagar más. Ya las ganancias para nosotros ya no son iguales, ya es menos. Pues para mí está complicado, a mí se me complica mucho eso, ¿no? Es así como tener más fiscalizados a todo el mundo para sacarnos más dinero. No me parece que sea una reforma equitativa, ¿eh? Al contrario, me parece que es una reforma totalmente pensada desde un punto de vista para manejar un punto político, ese es mi punto de vista. Pero realmente el consumidor final, el ciudadano normal como un servidor, no ve en su bolsillo ningún beneficio. Sin embargo, debo de reconocer que la eliminación del YETU me parece que sí es una buena estrategia para eliminar un impuesto más que no servía para nada. Continuamos en Univerpresarios. Después de escuchar a la gente, ahora sí queremos que ustedes nos cuenten cuáles son los puntos en los que se modifica esta ley y de manera concreta, cuáles son a lo mejor lo que podemos ver reflejado en nuestro día a día como emprendedores y empresarios, o incluso como gente pues normal que es consumidora. Claro. Sí, mira, como lo comentábamos en un principio, este intento de la reforma en tratar de jalar a los informales, o como decía Javier, al pequeño empresario, al microempresario, yo creo que es una reforma técnicamente mal hecha, ¿sí? Políticamente muy bien hecha. ¿Por qué? Porque políticamente supieron a quién pegarle, a la clase media, al pequeño empresario, al microempresario, ¿sí? Obviamente no afectaron el aumento de IVA en medicinas, el aumento de IVA en alimentos, porque sabían que socialmente eso era un problema. Entonces diseñan este entuerto, siempre he dicho yo entuerto. Pero finalmente, ¿qué es lo que intentan? Intentan tener muchos controles, como lo dice Gustavo, y en esos controles la consecuencia es mucho trabajo administrativo para las empresas. O sea, el año nuevo, los reyes llegaron para los empresarios con nuevos impuestos o más impuestos y mucho trabajo administrativo. ¿Por qué trabajo administrativo? Porque les reforman muchas tareas. Y para retomar un poco el microempresario, el pequeño comerciante, como antecedente, venía hasta 2013 de un régimen que le llamaban REPECO, un régimen de pequeño contribuyente, donde para efectos prácticos simplemente tenía que pagar una cuota bimestral y el señor cumplía con el 80% de sus obligaciones. El otro era darse de alta, llevar ahí un registro muy sencillo, hacer unos comprobantes que no representaban mayor problema. ¿Qué sucede a partir de 2014? Desaparece este famoso REPECO y se crea uno nuevo que se llama RIF, que es Régimen de Incorporación Fiscal. Y le agregan nuevas tareas, muchas tareas, dentro de ellas, emisión de comprobantes digitales. Yo quiero ver a la señora de la tortillería o a la de la miscelánea entrando a internet haciendo los comprobantes. Ya han sacado un taxista. Ya han sacado muchas reglas para componer esto. Es decir, ya hay comprobantes globales, los vas a hacer cada 2 meses, bueno, etcétera. Pero a mí me preguntaba un día una persona de una papelería y me decía, oye, es que ¿cómo tengo que hacerlo? Hay gente que no sabe ni usar el internet, ¿sí? Según estadísticas del INEGI, el 60% de la población no usa internet. Entonces no entiendo cómo van a cumplir con las obligaciones en la página de internet del SAT, siendo que ni siquiera saben usar esto. Quizás profesionales, estudiantes, para nosotros el internet sea algo común y algo muy normal, claro, pero quiero verlo en el resto de la población. No, y contabilizando también el tema que algunas personas se apoyan de un despacho o de a lo mejor incluso un contador amigo, ¿no? O hemos visto muchas empresas que aquí han surgido que iniciaron su plan o su plantilla
de labores porque el amigo, el conocido, el compañero de escuela estaba en el área administrativa, entonces ellos como que los asesoraban, pero ahora también hay personas que tienen que hacerlo ellos solos. Lo tienen que hacer. Correcto. Y es trabajo administrativo y es el ingreso de forma digital, el gasto hay que capturarlo en el sistema, hay que llevar una contabilidad. Ahora ya las reformas hablan de una contabilidad electrónica que hay que reportarle al SAT. El SAT va a tener toda esa información. Y entonces es una serie de tareas que yo quiero ver de veras a un microempresario, a un pequeño comercio, cómo realmente va a resolver estos problemas. En la Cámara de Comercios, en la que estamos asesorando ahorita, ha habido un sinnúmero de pláticas del sistema de administración tributaria tratando de explicar esto. Pero son muchas tareas. Otro punto. Pues mira, aquí Andrés ya tocó dos. Primero, régimen de incorporación fiscal, es nuevo, sustituye al pequeño contribuyente, pero es la puerta de acceso a la economía formal del pequeño, mediano empresario. Okay. Tiene como característica, que ya nos lo comentó Andrés, el primer año no pagan impuestos, no pagan ISR específicamente. Impuestos sobre la renta, claro. Impuestos sobre la renta, no pagan impuestos sobre la renta. En el caso del IVA, si venden solamente al público en general, es decir, que no extienden comprobantes en donde desglosan el IVA y identifican a su cliente, tampoco pagan el IVA, ese es el primer año. Por ejemplo, algunos modelos de negocio de Por este ejemplo, tipo. puede ser una tortería, puede ser una taquería, nadie pide una factura en una taquería, en una tortería, ¿no? Puede ser alguien que vende bisutería o que tiene un pequeño comercio que vende ropa para las señoras, o a lo mejor vende tenis o calzado en pequeño. Bueno, nadie le pide una factura y él decide no entregarlas para estar en estas facilidades. Un año no paga ISR, un año no paga IVA. Y bueno, el IVA es una regla adicional que surgió en las facilidades administrativas. El ISR está en la ley y el ISR dice, el próximo año pagarás solamente el 10% del impuesto sobre la renta que te corresponda, y luego el 80%, y luego el 20, el 30, el 40, hasta que en 10 años estés pagando el 100% de tu impuesto. Pero este régimen de incorporación, que es ahora el contribuyente de entrada, tiene que cumplir todas las obligaciones que dijo Andrés, tiene que facturar electrónicamente, tiene que llevar su contabilidad y tiene que estar listo para atender a las autoridades fiscales cuando se lo requieran o lo visiten. Ahora, ¿cómo se le llama a ese nuevo régimen? Nada más es régimen de incorporación. Régimen de incorporación, ese es el nombre que tiene la ley del ISR. Ese es, digamos, aquí hablando de este régimen, estamos tocando varias cosas nuevas. Facturación electrónica, que ahora es general. Todos tenemos que hacerla de alguna manera. Se quedan solamente los más chiquititos con menos de 250,000 pesos de ingresos en un año. Ellos solamente pueden hacer facturas todavía en papel. Todos los demás tenemos que hacer facturación electrónica. El régimen de incorporación tiene una característica. No puede tener más de 2 millones de pesos de ingresos en un año. Esa es su característica. Y después entra con la generalidad de todos los demás contribuyentes. Estamos hablando de empresa. También el pequeñito puede tener otras actividades, pero como empresa, sería la única alternativa. Estar en el régimen de incorporación. Eso es nuevecito. Ahora, nos pega otro de los puntos que también no sé si los vaya a tocar ahorita, el tema del alza de impuestos. Incluso en el sondeo decíamos, o escuchábamos que una persona se preocupaba porque ya mi ganancia es menor. Entonces, esto de la alza de los impuestos, la verdad, no me conviene. Lo que pasa es que en algunos casos, ¿verdad? Comerciantes sobreviven a base del impuesto. O sea, te cobran el impuesto, pero no lo declaran. Eso es una mala praxis, pero que finalmente es real. Obviamente, en el momento en que tienen que empezar a pagar impuestos, ya no les alcanza. Es decir, estaban sobreviviendo a base de impuestos. Por eso hace rato comentaba yo, si tu negocio no te da para pagar impuestos, cierra el changarro. Ahora, en este punto, ¿qué es lo que necesita hacer el empresario? Cualquiera, el micro, el pequeño, el mediano o el gran empresario. Ok, yo necesito tanto para vivir, quiero esta utilidad. Proyecto mi punto de equilibrio, ¿verdad? Y en base a ese punto de equilibrio, ¿cuánto más necesito para pagar mis impuestos? Finalmente son porcentajes. Gustavo menciona este régimen de incorporación donde, bueno, ahorita no vas a pagar impuestos, pero también es malo, porque entonces el empresario se va a acostumbrar a que no va a pagar el impuesto. O sea, pero ¿cómo hace su declaración al final del día? No, al final del día hace su declaración sobre todos sus ingresos, pero no paga impuesto. Excepto el IVA
que hubiera tenido que trasladar en una factura desglosada. Pero si no tiene que desglosar su IVA, no va a pagar ni impuesto sobre la renta ni impuesto al valor agregado este primer año. Finalmente, ¿qué está haciendo la autoridad? A toda la gente a que No, se le está Ok. dando una actitud paternalista, que es lo que nos ha venido afectando. Ok. Nos ha enseñado a no pagar. Vamos a hacer una breve pausa, esto se empieza a poner muy bueno porque ustedes están de alguna manera también con dudas, si lo quieren pues resolver, recuerden que estamos con especialistas. Al regreso de Univerpresarios de este corte, bueno, pues tendremos para que ustedes sigan conociendo algunos de los puntos más importantes de esta reforma y a ustedes cómo les puede beneficiar, porque no todo es malo. Regresamos.